mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a hablar de otro amplificador de 8000 vatios que tenemos en la línea Taramps. En este video vamos a hablar sobre el amplificador Smart 8. Este es un amplificador de 8000 vatios RMS a 12,6 voltios que tiene una respuesta muy amplia que va desde sus 10 Hz hasta sus 5000 Hz. Pero que tiene una característica muy interesante, que es ser un amplificador de múltiples impedancias. Así, es un amplificador que tiene como impedancia ser estable de 1 ohmio a 2 ohmios, dando 8000 vatios en este rango de impedancias. Para eso, él tiene un sistema llamado Power Control System de Taramps. Así, es un amplificador que puede ser usado en 1 ohmio, en 1,33 ohmios, 1,66 ohmios, 2 ohmios, no importa. Cualquier una de estas impedancias tendrás en la salida 8000 vatios para sus altavoces. Puntos muy importantes, aquí en su alimentación tenemos doble alimentación de cables 2/0 GAUG y aquí tendremos ajustes muy importantes para su uso. Y también este ya es un amplificador compatible con Monitor Level Remote de Taramps. Vamos a ver en detalles sus paneles de alimentación y de ajustes. Bien amigos, como podemos ver aquí, tenemos el panel de alimentación del amplificador Smart 8, donde tenemos aquí sus dos Smart Coolers, muy importante para ayudar en la refrigeración. Aquí tendremos el borne de alimentación, donde tenemos negativo, negativo, doble y dos positivos para cables 2/0 GAUG o 70 milímetros cuadrados. Sugerencia, usar cables de puro cobre, muy importante para tener mejor rendimiento del amplificador. Ahora vamos a ver el panel de ajustes. Bien amigos, como podemos ver aquí, en el panel de ajustes tenemos aquí la entrada RCA, una salida RCA auxiliar para poner en otro amplificador. Aquí su ajuste de ganancia que va desde 0,2 voltios hasta 4 voltios RMS. Aquí sus ajustes de high pass y low pass, donde el high pass va desde 10 Hz hasta 90 Hz variable y su low pass de 90 Hz hasta 5000 Hz variable. Aquí un punto importante, tenemos un vídeo muy especial donde hablamos cómo ajustar con precisión el high pass del amplificador, que es la frecuencia donde se empieza la respuesta del amplificador. Voy a dejar un card con este enlace. Aquí tenemos el Bass Boost con la frecuencia central variable de 35 hasta 55 Hz y su boost, su intensidad de 0 a más 10 dB. Aquí tenemos la entrada para el Monitor Level Remote, que este amplificador ya es compatible. Aquí tenemos el borne positivo y negativo de salida para los altavoces y aquí el remote para accionar el amplificador. ¿Ok? En este amplificador podemos usar el Monitor Level Remote, que es adquirido en separado. Entonces podemos conectar aquí su cable y aquí su cable. Tenemos aquí el control de volumen
del amplificador y también tenemos aquí la indicación del panel del amplificador, On Clip Protección. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es un amplificador que tiene varios ajustes, una entrada de alimentación muy robusta. Entonces, es un amplificador que puede ser usado para bajos, medios altos, y también puede ser usado también para drivers fenólicos, pero es un uso muy interesante para bajos y medios altos. ¿Ok? Así podemos ser usado en sistemas de open show o sistemas que tienen mucha potencia. Vamos a ver algunos ejemplos de uso de ello. En los ejemplos de uso podemos usar diversos tipos de altavoces en el mismo amplificador. Por ejemplo, si voy a usar un altavoz, este altavoz puede ser de 4000 vatios RMS a 8000 vatios RMS, pero puede tener una bobina de 1 ohmio, una bobina de 2 ohmios, o una bobina doble de 2 ohmios, o una bobina doble de 4 ohmios. Puedo usar con dos altavoces de 2000 vatios RMS a 4000 vatios RMS, bobina sencilla de 4 ohmios, bobina sencilla de 2 ohmios, bobina doble de 2 ohmios, bobina doble de 4 ohmios. Si voy a usar con 4 altavoces, voy a usar con altavoces de 1000 vatios RMS a 2000 vatios RMS, bobina sencilla de 4 ohmios, bobina sencilla de 8 ohmios, o bobina doble de 2 ohmios, o bobina doble de 4 ohmios. Y puedo usar también con 8 altavoces de 500 watts RMS a 1000 vatios RMS, bobinas sencillas de 8 ohmios o bobinas doble de 4 ohmios. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es un amplificador de múltiples usos, de múltiples impedancias, que puede ser usado en diversos tipos de sistemas de open show con gran potencia. Aquí sugerimos el uso de en mínimo 400 amperios hora en baterías. Es un amplificador muy fuerte, muy robusto, con mucha dinámica en su uso. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.